La clase de hoy está enfocada en la guía número 3 de lenguaje de primero medio, que busca como objetivo que ustedes elaboren textos de distinto tipo, específicamente en este caso algunos de tipo más bien argumentativo, y que repasen, ¿no es cierto?, algunas de las reglas ortográficas existentes, ¿ya? En esta guía vamos a trabajar entonces el eje de la escritura y la redacción de acuerdo a las circunstancias, porque cada circunstancia hace que varíe aquello que, ¿no es cierto?, estamos entregando en nuestro texto, porque varían las palabras, varían las personas, varía el lenguaje, la forma en que nos expresamos, ¿ya? Entonces, para ello tenemos que realizar ciertos pasos que no realizamos siempre, ¿ya? Esos pasos buscan que ustedes planifiquen, escriban y luego editen o corrijan aquello que podría ser corregible, ¿ya? Entonces, para ello vamos a planificar nuestra escritura. ¿Y cómo se planifica la escritura? Pensando en la situación comunicativa en la que debes escribir el texto, ¿ya? ¿Cómo se escribe entonces? Respondiendo de manera constante o de manera consciente estas preguntas. Por ejemplo, ¿sobre qué quieres escribir? El tema del cual vas a escribir. ¿Para quién quieres escribir? O sea, la persona, el destinatario a quien tú le vas a escribir, porque varía de acuerdo, ¿no es cierto?, si la persona es más culta, más inculta, estamos en el mismo rango, es un amigo, es alguien conocido o es alguien que no conozco, etc. ¿Por qué quieres escribir? Entonces, el propósito. Yo quiero convencerlo, quiero contarle algo, quiero describirle algo, ¿ya? Y entonces también van a variar las palabras que yo voy a utilizar. ¿Qué debo escribir? O sea, el género del cual va a constar mi texto. Mi texto puede ser una carta, puede ser un mail, puede ser un mensaje, puede ser un cuento. Entonces también el lenguaje va a variar. ¿Y dónde debes escribir? O sea, ¿en qué contexto? Hay contextos más formales y contextos más informales. Por ejemplo, en la escuela intentamos mantener ciertos contextos en cuanto a los escritos más bien formales. Pero si yo voy a escribirle un mensaje a un amigo, una amiga, probablemente sea más informal, ¿ya? Para ello, entonces, como decíamos, debemos cumplir 4 pasos. Las preguntas que acabo de explicar entran en el paso de la planificación, o sea que tú tienes que pensar conscientemente de qué va a tratar aquello que voy a escribir. Luego te pasas al siguiente paso, que es el de escribir, donde yo tengo que directamente, ¿no es cierto?, ya sea en formato papel o formato electrónico, redactar aquello que voy a escribir. Luego, y una parte muy importante que no hacemos siempre, es revisar y reescribir. O sea, cuando yo miro aquello que escribí y lo edito, ¿ya? Cuando corrijo la ortografía, cuando corrijo las palabras que están mal escritas, cuando, por ejemplo, podría yo leer en voz alta aquello que estoy escribiendo, que he escrito, perdón, y que puedo corregir aquello que suene mal, ¿ya? Y por último lo entrego al destinatario. Entonces, todos estos pasos deben ser seguidos cada vez que yo realizo un texto escrito, porque así mi texto va a estar mejor escrito, ¿ya? Que es lo que buscamos aquí en la escuela de lenguaje. Importante es entonces también tener esta consideración. El texto debe dividirse en párrafos. Los párrafos no deben ser muy largos, ¿ya? Recomendación, al menos para cuando ustedes comienzan a escribir, es no escribir textos, párrafos de no más de 4, 5 líneas, 6 a lo más, para que no sean ideas muy largas, ¿ya? Porque a veces parece que queremos meter todo en un solo párrafo y no es así, ¿ya? No debería ser así. Luego debo ser consciente de la ortografía, y para eso el último ejercicio de esta guía va a ser ejercitar algunas cosas que tengan que ver con nuestra ortografía. Y el tercer punto importante es que la redacción debe ser coherente y cohesionada. Y por lo tanto, todo aquello que yo escriba tiene que tener relación. Para eso, nosotros hemos agregado en esta guía un anexo que ustedes lo van a... Va a ser una lista larga, ¿ya?, de posibles conectores que ustedes pueden utilizar. Si se dan cuenta, son 3 páginas de palabras que ustedes pueden utilizar. Estos se llaman conectores, que son para unir, que ustedes pueden usar cuando vayan a redactar un texto, ¿ya? Cada vez que ustedes vayan a redactar un texto, podrían utilizar este cuadro donde están los conectores, ¿ya? Y
Entonces vamos a la parte práctica de la guía, que tiene que ver con realizar 2 textos, ¿ya? La primera parte de la guía equivale a realizar 2 textos y la segunda parte tiene que ver con realizar ejercicios de ortografía. Entonces, en la primera parte, que tiene que ver con realizar el primer texto, la idea es que ustedes redacten o escriban un mensaje que le van a escribir a un amigo, ¿ya? Y para ello van a seguir los pasos que mencioné, ¿no es cierto?, de la planificación, o sea, sobre qué quieres escribir, a quién le vas a escribir, para qué quieres escribir, qué debes escribir y dónde debes escribir, ¿ya? Una vez realizados esos pasos, pasan a el siguiente, que es realizar la escritura ya, ¿no es cierto?, completa del texto. Es un texto breve, no es un texto largo, ¿ya? Luego, a modo de reflexión, tienen que responder estas 4 preguntas que buscan que ustedes racionalicen de alguna forma, ¿no es cierto?, reflexionen, se cuestionen sobre aquello que han escrito. Esta parte que aparece casi siempre en cada una de las preguntas que nosotros les vamos haciendo de redacción en las guías, tiene que ver con la parte donde nosotros vamos a revisar sus textos. Y si ustedes quieren, para que su texto esté bien completo, debería cumplir con todos los pasos, ¿no es cierto?, con todos los elementos que se piden en el primer punto, que es el puntaje más alto, ¿ya? Pero esa parte es para los profesores que deben revisar la guía. Luego entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es una circunstancia distinta. En este caso, donde ustedes deberían plantearse ante una situación donde van a encontrar o quieren encontrar un trabajo y le piden escribir un documento en el cual ustedes cuenten quiénes son y por qué creen merecer ese trabajo, ¿ya? Nuevamente responden las preguntas de manera consciente, aunque sea cortito, brevemente, ¿ya? Y luego redactan el texto. En este caso, el texto, como es un poco más largo, está dividido en 3 párrafos, ¿ya? Les dejamos ahí el espacio para que escriban 3 pequeños párrafos con la presentación, una descripción y explicación de sí mismos y una justificación de por qué merecen, ¿no es cierto?, este trabajo hipotético del cual estamos planteando. Nuevamente, 4 preguntas donde deben reflexionar de manera breve sobre aquello que han escrito. La rúbrica de revisión, donde entonces nuevamente ustedes pueden revisar su texto y si cumple con estos 3 elementos, perdón, con estos elementos, ¿ya? Para tener los 3 puntos de la pregunta. Y por último, entonces, la parte de ortografía. En la parte de ortografía se incluyen 3 elementos, ¿ya? El primero tiene que ver con 2 links de páginas de internet donde ustedes pueden jugar con la ortografía. Esto siempre y cuando tengan internet, ¿ya? Si no tienen internet, pero tienen sus celulares, ¿no es cierto?, y pueden descargar juegos. Hay 2 juegos aquí que son bastante entretenidos de ortografía y uno es el pasapalabra, ¿ya? El pasapalabra similar al que dan en la televisión y que es bastante entretenido porque al final de cuentas nos sirve para jugar con el lenguaje, ¿ya? Y ustedes pueden descargar esas 2 aplicaciones. Y por último, en caso de que no tengan ni internet, ¿no es cierto?, ni la posibilidad de trabajar con las aplicaciones, tienen unos ejercicios los cuales van a tener que resolver por medio de estos pequeños, ¿no es cierto?, imágenes que les aclaran algunos conceptos, ¿ya? Los por qué separados, los por qué sin tilde, etc. Y los signos y la acentuación, que es muy importante, ¿ya?, de agudas, graves y agudas. Y por último, el haber, ¿ya? El haber con B corta o V y el haber con B larga o V, ¿ya? Eso sería por la clase de hoy, ¿ya? Importante es que cuando ustedes terminen esta guía, la envíen ya sea por medio del mismo documento o por medio de fotografías lo más claras posibles, ya bien escritas con su nombre y curso, al departamento de lenguaje, al mail del departamento de lenguaje, ¿ya? Departamento de lenguaje 88, todo junto, en minúscula, @gmail.com, ¿ya? Y además, esperamos, por favor, que no demoren más de una semana. Si su profesor o profesora les hace llegar el material, no demoren tantos días en realizar las guías, porque con esto la idea es que ustedes lograran desarrollar todas las guías en menos de una semana, ¿ya? Porque es como si estuviéramos en clase en una semana de clase, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y a trabajar. Chau, chau.